En defensa de la tradición. Y estamos de vuelta en Defensa de la Tradición para concluir el estudio del pensamiento de Alfred Loisy, el cabecilla del modernismo católico. El Evangelio y la Iglesia evolutivos. Al dejar a Harnack para seguir con Loisy, pasamos de la fruta que hay que pelar para tener el núcleo a la mariposa que sale de su crisálida. Esa comparación oculta un aspecto completamente nuevo de Loisy, que marcará un hito en la historia del modernismo. Bergson había hecho dar un paso a la revolución kantiana. Acababa de introducir un elemento que sería la clave de todo pensamiento y de todas las cosas. El puro cambio, la duración pura, la vida, la evolución creadora. De ahí deducía Blondel su nueva noción de verdad, la conformidad de la inteligencia con la vida. Loisy estaba buscando en esa época un método de exégesis que diera cuenta de la existencia de la Iglesia y del Evangelio, pero sin aceptar el hecho de la revelación divina. El instrumento filosófico de Bergson-Blondel, el desarrollo y la vida, serviría de método crítico de los evangelios. Se trata de un descubrimiento nada menos que revolucionario en relación con los protestantes radicales. Cuando estos oponían el Cristo de la historia al Cristo de la fe, el evangelio histórico a la Iglesia dogmática, era para renunciar a lo segundo. Loisy ofrece una nueva solución al dilema. La esencia del Evangelio no es el núcleo puro oculto bajo los atavíos de la vieja Iglesia que hay que quitar como se quita lo dañado de una fruta podrida. Es el germen vivo que se desarrolla sucesivamente para vivir su vida o sus vidas distintas, como de la bellota sale el roble y de la crisálida la mariposa. En realidad, Loisy va mucho más lejos, pues para él, el desarrollo vital hace el salto imposible entre la rana y el lagarto y pasa del gallo al burro. Pero nada es imposible para un modernista de buena cepa. Supera la contradicción sin dificultad, tal como lo hizo Hegel. Por eso, no se debe oponer el ciclo prepascual al ciclo pascual, el Evangelio a la Iglesia como contrarios que se excluyan. Hay que unirlos en una armonía digna de Bergson. Es la evolución histórica de la Iglesia, porque la Iglesia, como el Evangelio, es vida. Puesto que la transformación es la regla de toda cultura, lo mismo que de todo ser vivo, hay que adaptarse a ese impulso irresistible de la naturaleza humana sin renunciar al Evangelio ni a la Iglesia. Así explica Loisy los añadidos sucesivos y contradictorios que, lejos de oponerse al germen vital, son su más perfecta expresión. La vida es un movimiento de adaptación a condiciones perpetuamente variables y nuevas. Así, el judaísmo alcanzó una vida gloriosa y resucitada en el cristianismo, que lo hizo aceptable al molde grecorromano en que acababa de establecerse. La ley de la vida consiste en que cada organismo alcance los límites de su desarrollo para luego morir y sobrevivir solo en su descendencia. De la misma manera, ¿no deberá el cristianismo morir para revivir luego bajo una forma más amplia y elevada? Con semejante clave de lectura, Loisy puede explicarlo todo y lo contrario de todo con una facilidad desconcertante. De esta manera,
se conservan las cosas y las nociones más santas: verdad, revelación, doctrina, evangelio, iglesia, dogma, etc. Lo mismo que en el credo equívoco de Ritschl, se conserva la cáscara, pero vacía de todo su contenido. La verdad, la revelación, el dogma, el evangelio y la divinidad de Jesucristo, todo cae dentro del torbellino evolutivo. Los términos son los mismos, pero completamente cambiados o colocados fuera de contexto gracias a la varita mágica del desarrollo perpetuo. Leamos a Loisy, que lo explica a las 1000 maravillas. Comillas: la verdad en cuanto bien del hombre no es más inmutable que el hombre mismo. Evoluciona con él, en él y por él, y eso no le impide ser la verdad para él. Es más, solo lo es con esta condición. Comillas: la verdad en cuanto bien del hombre no es más inmutable que el hombre mismo. Evoluciona con él, en él y por él, y eso no le impide ser la verdad para él. Es más, solo lo es con esta condición. Otra cita: la verdad de la revelación, en cuanto que todos los creyentes la comparten, se crean perpetuamente en ellos, en la Iglesia, con la colaboración de la Escritura y de la tradición. Afirma en otro párrafo: la misma noción de desarrollo es la que debe ser desarrollada. Y agrega: Jesús fue mucho menos el representante de una doctrina que el iniciador de un movimiento religioso. El movimiento que inauguró se perpetuó en las mismas condiciones normales de todo movimiento fecundo de la humanidad. En otro escrito afirma: el Evangelio no es una doctrina absoluta y abstracta aplicable directamente a todos los tiempos y a todos los hombres. Es una fe viva, vinculada por todas partes al tiempo y al medio en que nació. Siempre ha sido y será necesario un trabajo de adaptación para que esta fe se conserve en el mundo. En un sentido, Jesús era el Mesías y en otro no lo era todavía. Lo era como destinado personalmente a reinar en la Nueva Jerusalén, y no lo era todavía porque la Nueva Jerusalén no existía. La divinidad de Cristo es un dogma que ha crecido en la conciencia cristiana. Existía solo en el germen de la noción del Mesías, Hijo de Dios. Y última cita: las realidades y las nociones de jerarquía, primacía, infalibilidad, dogma, incluso la de sacramento, corresponden a un crecimiento de la comunidad cristiana que solo existe en germen en el Evangelio. Toda una declaración de principios de la nueva religión, palabras que se asemejan peligrosa y sospechosamente a los conceptos que manejan hoy en día algunos sacerdotes, muchos catequistas y lamentablemente muchos fieles católicos. Era difícil asociar con tanta habilidad el Evangelio y los postulados de la filosofía moderna. Loisy asume el ignorantismo kantiano que niega la cosa en sí, es decir, al Cristo histórico, y lo sustituye por el egologismo subjetivo, el Cristo de la fe y de la comunidad primitiva. Los dos Cristos, aunque contrarios, se unen en el movimiento vital de una evolución de toda la Iglesia, del culto y de los dogmas. Faltaría ver, por supuesto, si esta transformación del dogma se puede documentar con una lectura de la Biblia. Faltaría sobre todo comprobar su viabilidad, pues la transformación que Loisy llevó a cabo no es solo un desarrollo más o menos relativo, sino una verdadera contradicción. Dios es y no es distinto del mundo,
El alma es inmortal y no lo es. Cristo es Dios, pero no lo era al principio. En vez de darle a su libro el título de El Evangelio y la Iglesia, Loisy habría dado muestra de mayor sinceridad si lo hubiera titulado La explicación del cristianismo según la evolución, la inmanencia y el relativismo universal. En ninguna otra parte encontró el modernismo una expresión tan completa y fiel como en esos pequeños manifiestos rojos. Roma estaba alertada, y en febrero de 1903, su Santidad León XIII condenó el primer libro. El Santo Oficio en tiempos de San Pío X puso en el índice varias obras del mismo autor antes de condenar su sistema 4 años más tarde, pues el modernismo ya apestaba el aire y los Loisy eran legión. Realmente impresionante la penetración, de al menos en el lenguaje y en muchas de las novedades postconciliares del pensamiento de Loisy. En el próximo episodio de En Defensa de la Tradición damos un nuevo paso para introducirnos en la teología simbólica de Tyrrell. Muchas gracias por la audición y que la Santísima Virgen María nos conserve siempre fieles a la verdadera doctrina. Que Dios nos bendiga a todos. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo.